Voy a tomar lista, ¿sí? Les voy a poner presente a todos, a todos porque ustedes no tienen la culpa, Dale. el dorado de lo que pasó, pero los voy a nombrar, así ya vemos. Ahora, esto es lo de lo anterior, ¿sí? El dorado tengo Alfonso Dale. Ayana. Alfonso Ayana. Es del Dorado, pero no sé si está Nelson, profe. Ajá. González Azucena está. Sí, profe, acá Sí. estoy. López Florencia. López Florencia, Ella me parece que la está cursando. yo tengo la duda si ella no es López Florencia, que fue mi alumna ya, que fue acá en Posadas, ella hacía los sábados la tecnicatura. ¿Puede ser que sea ella? ¿La conocen? ¿No? La verdad, ni idea, profe. Porque ella Mascareño, cursaba presencial con nosotros el año pasado. Presente. es rubiecita, sí, que trabaja creo que Es en... peticita, Sí, 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 en el es consejo Flor, trabaja. en el consejo, es Flor, mi vida, es Flor. Bueno, voy a ver si me comunico con ella entonces. Mascareño Mara, Presente. está. Martínez Franco, Oliveira, Oliveira, Presente, profe. sí, está, Oliveira Presente. está. Ajá, está. Vera, Marcela, Presente, profe. está. Y Vera Claudia. Presente, profe. Buenísimo, buenísimo. Ahora vamos a ver, voy a buscar Overa. Vamos a Overa. Profe, para estar Sí, seguros, esto es práctica. sí, práctica 3. Estamos en práctica 3. Sí, sí, sí. Por mi vida ya fue. Está todo perdido, estamos. Bueno. Luana, Luana, es Arruda tu Presente, apellido, Luana, ¿no profe. es cierto? Sí. Sí, Arruda. Arruda. Perfecto, Luana, sí. Alves, Joana, está también, Presente, profe. la vi. Cardoso, Gaby. Cardoso, Gaby. Llorens, Cintia. La vi hoy, Cintia está hoy, ¿no es cierto? Sí, está hoy. Piris, Sí, hoy está. sí, sí. Piris Lumara. Creo que ya no cursa más, profe, el profesorado. Ah, bueno, voy a ver, voy a marcar acá para ver. Ternoski, Natalia. Ternovic, profe, presente. Ternovic, perdón, Ternovic, ahí está, presente. Y Weiss, Nailea. Nailea, ¿no es cierto? Sí. Weiss, Nailea. Sí, ella no está. No está. Ok. Vamos a Posadas. Ahora. Cruz Perla. Está. ¿No es cierto? Sí. Rodríguez Nicolás. Presente, profe, Está. estoy sí. Sí, sí, yo sé, Perla. Nico está. Agostina está. Arturo está. Sebas está. Y Néstor está, porque ya los conozco. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la práctica 3. Vamos ahora a todo preparado para apuntar. Les decía en el horario, en la clase anterior, de que a partir de en la práctica 3 y en lo que es la residencia, tenemos que planificar en secuencia. Voy a ser reiterativa con el ejemplo que di anteriormente porque los compañeros del Dorado no estaban, así que voy a ser reiterativa. A ver, atiendan bien, sobre todo los compañeros, los alumnos del Dorado, los estudiantes del Dorado. Hoy planifiqué mi clase para enseñar el concepto de derechos humanos y el origen de los derechos humanos. Si planifico en secuencia didáctica, la clase siguiente voy a planificar para enseñar la clasificación de los derechos humanos y las características de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque mi clase la planifico en secuencia, en forma secuenciada. Y además, como les dije en la hora anterior, porque conozco mi materia, porque preparo mi materia y porque me interesan mis estudiantes. Jamás puedo, la siguiente clase, si hoy desarrollé el concepto de derechos humanos y el origen de derechos humanos, jamás la clase siguiente puedo, por ejemplo, planificar la Constitución Nacional. No, porque ahí no hay secuencia. Y ahora vamos a ver de qué se trata la secuencia y después cuando ustedes vean el video de la clase anterior van a entender muy bien el concepto este, pero ¿se entiende? Hoy planifico y desarrollo el concepto de derechos humanos
y el origen de los derechos humanos. En mi clase de 80 minutos, que es hoy lunes, el miércoles tengo 40 minutos. Voy a continuar con la clasificación de los derechos humanos, o únicamente la característica de los derechos humanos, si tengo 40 minutos, pero lo hago en forma secuenciada, a través de una secuencia didáctica. No puedo planificar Constitución Nacional porque ahí no sería una secuencia. Y lo que significa es que no conozco mi materia y también no me interesan mis estudiantes. Vamos a secuencia didáctica. 4 preguntas fundamentales que dice nuestro autor, vuelvo a nombrarlo, como hoy, nuestro autor es David Perkins, es nuestro autor en la práctica 3. Vamos a apuntar bien. 4 preguntas, 4 interrogantes se hace la secuencia didáctica para poder planificar en secuencia. Primero, ¿quiénes son mis estudiantes? Eso es fundamental. ¿Quiénes son mis estudiantes? ¿Por qué? Porque ahí tengo en cuenta los conocimientos previos de mis estudiantes, los estilos de aprendizajes, la motivación, las dificultades de aprendizaje que pueden tener y las interacciones. Por eso, ¿quiénes son mis estudiantes? Es el primer interrogante. Conocimientos previos, estilo de aprendizaje, motivación, dificultad en el aprendizaje y la interacción. Interacción, obviamente, áulica. Primer interrogante. Vamos al segundo interrogante de la secuencia didáctica. ¿Qué se pretende con la enseñanza de los contenidos? ¿Qué se pretende con la enseñanza de los contenidos? Ahí se refiere a la importancia que le doy al contenido, al transmitir el contenido. Se refiere a la finalidad educativa, es decir, ¿cuál es mi finalidad como docente al transmitir ese contenido determinado? ¿Y cuáles son los propósitos que me voy a fijar con respecto a ese contenido determinado? Entonces, ¿qué se pretende con la enseñanza de los contenidos? Tenemos en cuenta la importancia, la complejidad y la finalidad educativa. El tercer interrogante tiene que ver con cuáles son las competencias docentes que tengo. Eso es fundamental. ¿Cuáles son las competencias docentes que tengo? ¿Qué sería eso? El conocimiento de la materia, el dominio del contenido y el estilo de mi enseñanza. A veces sucede que el docente conoce la materia, que domina los contenidos, pero el estilo de enseñanza no logra, y dice el autor en términos de Perkins, no logra ingresar en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. ¿Y por qué no logra ingresar? Porque no logra ni la asimilación, no logra ni la acomodación, y es un docente que prepara su clase, conoce la materia, conoce el contenido y lo sabe transmitir, pero el estilo de enseñanza no logra. ¿Qué se les viene a la mente con eso? Estamos en el tercer interrogante. ¿Cuáles son las competencias docentes que tengo? ¿A qué me refiero con el estilo de enseñanza? Con las Falta de estrategias didácticas que usan. A ver, a la falta didáctica, ¿cómo sería? Y falta de, bueno, se podría decir planificación para dar la clase, estrategias para llegar, pues yo puedo saber, pero si yo no logro llegar al alumno, va a ser difícil que se comprenda. Bien, me gusta. Adecuar lo que se aprende a enseñar al nivel de los estudiantes. También. Muy Buscarle la bien. vuelta de que si es un tema muy complejo, buscar la manera a través de juegos, de un cambio de actividades para que lo pueda comprender. Es ir innovando en las estrategias. Porque, Bien. digamos, no podemos tener siempre la misma temática, porque por ahí aburrimos un poco o a algunos, no a todos le conviene esa estrategia que solemos usar. Para ir para el docente es cómoda, pero ya para los estudiantes no. Exactamente, muy bien los aportes de ustedes. Recuerden siempre algo nada más desde el día 1,
que el docente no tiene que ser un payaso, no. Tampoco tiene que hacer un monólogo, no. Y tampoco tiene que ser amigo del estudiante. Puede lograr su estilo de enseñanza y que sea un estilo de enseñanza particularizado, o sea, de ese docente en particular y no de otro, y que sea innovador también, pero sin ser el amigo, por ejemplo, o el payaso. Con eso siempre tenemos que tener cuidado y más hoy en día. Pero muy bien. Y el cuarto interrogante tiene que ver con cuáles son las condiciones materiales y de organización que requiero. ¿Cuáles son las condiciones materiales y de organización que requiero? ¿Por qué? Porque al planificar mi clase tengo que denotar, tengo que observar cuáles son los materiales con los cuales cuento, cuáles son los recursos con los cuales cuento y la forma a través de la cual la voy a organizar. Porque yo puedo planificar una clase que voy a utilizar un PowerPoint para el desarrollo de la clase y no tengo computadora. No tengo computadora. Entonces, ¿cómo voy a realizar el PowerPoint? O también puedo planificar el PowerPoint y la escuela no tiene proyector. Y yo tampoco tengo proyector para llevar. ¿Se comprende? Entonces, por eso es fundamental organizar los recursos con los cuales cuento, los materiales con los cuales cuento. Esos son los 4 interrogantes que tiene la secuencia didáctica. Parece tan obvio, ¿no? Pero a la hora de hacerlo te encontrás con otra realidad, ¿no? Uno parece que dice, Totalmente. no, pero esto, ¿cómo no vas a tener en cuenta eso? Pero pasa Pasa, que no sabés pasa. Por eso les dije en la hora anterior, que siempre le digo a mis estudiantes, sobre todo cuando empiezan a ir al aula, repito, ustedes este año en la práctica 3 tienen 2 clases obligatorias en la escuela asociada. Como les dije anteriormente, ojalá sean más de 2, así tienen una mayor y mejor experiencia. Pero el año que viene, en la residencia pedagógica, sí, tienen muchas horas de práctica. Entonces les dije, el plan B. El plan B sí o sí. Porque yo puedo planificar mi clase con un PowerPoint, con un Prezi, porque yo tengo computadora, porque la escuela tiene proyector, y llego y la escuela ese día, el proyector se rompió. O llego y la escuela está sin luz. ¿Qué hago? ¿No doy mi clase? ¿Dejo de dar mi clase? No. Tengo que tener siempre un plan B. Entonces, cuando van a planificar, y ustedes en la planificación colocan que van a utilizar un PowerPoint, yo si está todo bien planificado, apruebo la clase, pero tienen que tener el plan B. Llevar una lámina con el mismo contenido del PowerPoint, o bien, si se animan, el pizarrón, que es otra cuestión. También el manejo del pizarrón. Siempre digo, al principio no lo recomiendo. O sea, por ejemplo, en la práctica test, tienen que realmente estar muy, pero muy seguros de utilizar el pizarrón. Es más para cuando tienen varias horas de práctica. Una lámina bien realizada, bien hecha, que sería la apoyatura, ¿se acuerdan como decíamos hoy en la otra clase? La apoyatura visual también del PowerPoint. Por si no funciona, no hay proyector, no funciona el proyector. Mi plan B. Eso no se olviden más, para todo, ¿sí? Sea que estoy en Posadas, que estoy en Oberá o en El Dorado, siempre el plan B. Bien, seguimos con la secuencia didáctica. ¿Para qué la secuencia didáctica? Para que los estudiantes aprendan. Para que aprendan, debo crear verdaderos escenarios de aprendizaje. Eso es fundamental. Y a través de la secuencia didáctica logro verdaderos escenarios de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tengo en cuenta la situación de aprendizaje y la oportunidad para desarrollar capacidades fundamentales. Tengo en cuenta la situación de aprendizaje y oportunidades para desarrollar capacidades fundamentales. ¿Por qué? Porque hoy desarrollé el concepto de derechos humanos y el origen de los derechos humanos. Si comprendí significativamente, como dije en la clase anterior, puedo relacionar un concepto con el otro. Entonces voy a poder relacionar, cuando planifico
mi clase siguiente, que sería sobre las características y la clasificación de los derechos humanos, voy a poder relacionar por qué ese origen de los derechos humanos ahora se convirtió en una de sus características fundamentales, o por qué ese concepto de los derechos humanos luego lo puedo desglosar también en la clasificación de los derechos humanos, cuando digo derechos de primera generación, derechos de segunda, de tercera. ¿Se comprende? Pero eso se da a partir de que puedo desarrollar las capacidades fundamentales. ¿Cuáles serían capacidades fundamentales? Quizás ya vieron algo en la práctica 2. Sí, en la práctica 2 puede ser que sí, que vieron algo de capacidades fundamentales. Por ejemplo, el pensamiento, un pensamiento crítico, un pensamiento constructivo, donde puedo criticar algo o refutar, pero lo hago en forma constructiva, es decir, con fundamentos. Esa es una capacidad fundamental y que se da en el contexto áulico en forma cotidiana. ¿Cuándo? Cuando el estudiante refuta o cuando el estudiante critica en forma constructiva el tema que está transmitiendo o el contenido que está transmitiendo el docente. ¿Les habrá sucedido a ustedes? ¿Les sucede ahora en su formación inicial también que el docente desarrolla un contenido? Por ejemplo, están desarrollando la teoría política 1, todos están comenzando con la teoría política 1 ahora, la democracia, el eje fundamental, la democracia. ¿Y por qué solo estudiar la democracia, profesora? Y no estudiar los autoritarismos y los totalitarismos. Ahí se da esa cuestión. Bien, la situación de aprendizaje, decíamos hoy, la secuencia didáctica tiene en cuenta la situación de aprendizaje. ¿Y qué sería eso? Sería tener en cuenta una o puede ser varias tareas desafiantes a resolver. ¿Y qué sería eso de tener en cuenta una o varias tareas desafiantes a resolver? Ustedes cuando piensan la forma de evaluación en su planificación, muchas veces la evaluación de la actividad del día del estudiante son preguntas, se llaman preguntas fácticas. ¿Escucharon alguna vez las preguntas fácticas? ¿No? ¿Preguntas fácticas? Las preguntas fácticas son aquellas preguntas que son pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿Cuándo es el Día de la Independencia? ¿Qué se celebra el 25 de mayo? ¿Cuándo se logra la emancipación? ¿Cuándo surge el Estado? No está mal, ¿no? Lo que ustedes arman como un cuestionario guía, no está mal. Pero son preguntas fácticas. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Lo que tenemos que tratar, y lo van a hacer en la práctica 3 y el año que viene, Dios mediante, es que el estudiante piense, que el estudiante razone y que el estudiante construya. Que piense, que razone, que construya. ¿Y cómo el estudiante piensa, razona y construye el conocimiento? A través de la metacognición. No a través de las preguntas fácticas. Las preguntas fácticas las puede aprender y las puede aprender de memoria y es muy bueno la utilización de la memoria. Pero también, además de eso, queremos la metacognición. Es decir, que llegue más allá del conocimiento tradicional. ¿Y cómo sería llegar más allá del conocimiento tradicional? Que el estudiante pueda desarrollar, atención ahí, que el estudiante pueda desarrollar la capacidad de resolución, la capacidad de resolver un problema determinado. En nuestro caso, nosotros es una carrera humanística, de sociales, de las ciencias sociales, es distinta la capacidad de resolver problemas a lo que sería el profesor que enseña química o que enseña física. ¿Cómo yo planificaría una actividad metacognitiva en donde mi estudiante, a través del tema que desarrollé hoy, por ejemplo, concepto de derechos humanos, origen de los derechos humanos, sea una actividad metacognitiva? A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo sería? Metacognitiva, metacognición. Voy más allá de lo que es el conocimiento tradicional.
Yo, por ejemplo, en mi modelo de evaluación de didáctica del año pasado, Ajá, había preguntado qué eran los derechos humanos. Y después era como que el estudiante justifique su respuesta por qué era importante para él los derechos humanos. Como que me dé su punto de vista según lo que se desarrolló en las clases. bien, Joana, eso puede ser para un día, ¿sí? Una clase, porque eso sería lo fáctico. Yo te apruebo eso para un día, una clase. La siguiente, ¿cómo harías? Y le pregunto a cualquiera, ahora Joana es la que se animó, rompió el hielo. Muy bien, Joana, eso te apruebo para un día. Y la siguiente clase, porque estamos planificando en secuencia. Entonces, eso sería, Joana, para la clase de hoy, el concepto de derechos humanos, el origen, bien. Ahí usé lo fáctico. La clase siguiente, como planifico en secuencia, sigo con, si es 80 minutos, puedo desarrollar la clasificación de los derechos humanos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Y las características de los derechos humanos, porque son universales, porque son inalienables, imprescriptibles, pero si son 80 minutos, si es una clase de 40 minutos, no puedo desarrollar ambos temas. Voy a planificar, por ejemplo, únicamente las características de los derechos humanos. ¿Cómo sería pensar una actividad metacognitiva? A ver, vamos a usar las neuronas. Yo creo que podría ser una actividad en la que toquemos el tema central, que es en este tema, por los derechos humanos, pero que el alumno relacione con algún conocimiento previo, ya que estamos hablando de que hacemos un plan, ¿no? de diferentes temáticas que son relacionadas, pero podría ser una actividad en la que se hable como tema central el último tema que tocamos, pero que tenga que tener relación con los temas anteriores que están en nuestra planificación. Entonces yo veo que el alumno entendió el tema, pero también puede relacionar, o sea, aprendizaje significativo, básicamente. Agostina, suena muy lindo, pero ¿cómo lo llevo a eso? Lo tienen que hacer en la hoja porque tienen que entregar. Recuerden que el estudiante realiza la actividad y ustedes tienen que corregir porque después le tienen que dejar la nota al coformador. Así es el mecanismo. ¿Y cómo hago eso por escrito? Ustedes pueden usar la oralidad, pero cuesta Profe. mucho. Sí. Y que escriba algunos de los derechos que él ve que se ve reflejado en la vida diariamente. Con el derecho a la vida, por ejemplo, a estudiar, así, que vaya relacionando con la vida cotidiana, ¿o no? Bien. O también, profe, El una ejemplo de actividad, Azucena sería para un primer año de secundaria. ¿Sí? Recuerden que les dije, bueno, en la hora anterior no estaban los chicos del Dorado, este tema de derechos humanos o el concepto de origen sería tercer año de secundaria, formación en la materia de formación ética y ciudadana. Esa actividad para un tercer año ya sería muy, pero muy simple. Recuerden que En vamos... todo caso, realizar un informe sobre los derechos humanos y que identifique cuáles fueron los primeros y cómo fueron evolucionando a través del tiempo. Si les pido un o informe, también que Nelly, primero tengo que enseñarles Sí. cómo se hace un informe. A ver, si vos claro, tenés si el no, profe, tiempo para también una enseñarles el actividad, informe, sí, pero en la práctica no, porque en la práctica recuerden que ustedes van, al ser una Claro, secuencia, sí, van sí, muy sí. estructurados. Por ahí, claro, teniendo en cuenta de que ellos ya saben esto. entonces relacionarlo con la realidad, ponerle que cuenten una experiencia donde vean reflejado la utilización de alguno de los derechos. A ver, por Puede ser. ejemplo, con algo que Yo sucedió. A ver, Seba. yo creo que se Claro, puede hacer un análisis a través de unas preguntas de quiénes son los que alquilan o quiénes son los que tienen casa propia de sus padres y llevarlo a la conciencia de que el derecho a la vivienda es muy importante y sabiendo que a su alrededor hay personas que tienen una cierta cantidad de hectáreas para que ellos relacionen, tomen conciencia de que hay gente que tiene 17.000 hectáreas y ellos no pueden alquilar y hoy actualmente con el tema del dólar y todo, que se le hace inalcanzable, o sea, llevarlos a la realidad que ellos están viviendo. claro, Excelente, ahí me relacionarlo gustó. con Claro. con lo Excelente. cotidiano. Ahí lo Yo relacionan con el también, artículo 17 de la Constitución Nacional. Muy bien, Seba, excelente.
para que ellos Yo tiraría... piensen, razonen Estaba, y construyan. Excelente. estaba pensando, profe, en el tema, por ejemplo, el derecho a la educación, y como esto lo involucra directamente a los chicos jóvenes, ¿no es cierto? Plantearle algún problema con referente a la educación, la deserción, por ejemplo, ¿no? Y de cómo ellos lo resolverían, ¿no es cierto?, a ese problema. Excelente. Esa es una de las formas más fáciles para nosotros. Estamos recién en la formación inicial, ¿sí? ¿No? Estamos hablando de la práctica 3. Y accesible para el estudiante. Llevo la situación problemática, como les decía hoy en la otra hora, la situación problemática, un problema determinado, actual, y ellos tienen que encontrar la solución. ¿Cómo se solucionaría este problema, por ejemplo? Aplicando lo que se ha desarrollado en la clase, ¿no? Muy bien, Néstor, Problemas muy de bien. su cotidianidad. Un Problemas de su problema, cotidianidad, claro, de lo que ocurre, lo que ellos viven, lo que vivimos todos y que está al alcance de todo, que se pueda todo. ver. Muy bien. Porque ahí yo creo que ahí va a estar el conocimiento previo de sus experiencias, de lo que fueron aprendiendo, de lo que vivieron, con lo que yo les estuve enseñando durante durante todas las horas. Entonces voy a Exactamente. poder relacionar y poner en práctica. Yo creo que es mucho más fácil expresar, escribir, digamos, lo que uno Sí, vivió. Y exactamente. Y encima ahí, Claro, si tengo la... que el de, alumno se interiorice ajá, con los derechos humanos. muy bien, Luana, muy bien, tal cual. Vio que Sebastián hoy mencionó, Seba, lo que sería la vivienda, el derecho a la vivienda, la propiedad, artículo 17, ¿no? De esa Claro, manera algo que les también toque pueden a trabajar ellos. con la Constitución Nacional. Exactamente. El ejemplo que dio Sebastián está muy bueno, porque hoy ustedes deben saber, nosotros tenemos una nueva ley de alquileres, ¿no? A nivel nacional que ahora se volvió a modificar. Y la verdad que no beneficia a las personas que alquilan, al contrario, las perjudica. Ahora subió más del 100%, ¿sí? De un mes al otro, que decía el otro día en una de mis clases con otros alumnos de la facu, que me contaba, uno que pagaba 50, atiendan esto, que pagaba 50, el mes que viene va a tener que pagar 100. O sea, ¿entienden esto? El 100%. Tenía planificado que pagaba 50 y el mes siguiente va a pagar 100. Me decía, profesora, ¿cómo se entiende eso? Y ahí está el ejemplo que dio Por eso Sebastián. yo digo, yo tengo en cuenta la importancia de la enseñanza de estas ciencias sociales, principalmente política. Es como dice parte de la teoría de Marx, ¿viste? Hacer una conciencia de clases y más en los alumnos de las escuelas públicas, donde están más desfavorecidos que otro sector de élite, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, el que asiste al colegio privado siempre tiene clases, porque es así. Como se paga una cuota que tampoco es poca la cuota, cuentan con todos los recursos, todas las accesibilidades, entonces se marca la diferencia. Y sin embargo, el estudiante de la escuela pública, quizás sucede que la escuela pública no tiene la infraestructura. ¿Se acuerdan lo que hablamos Les cuento rapidito para ponerlos en contexto? La semana pasada, a los otros estudiantes de otras clases, en Posadas hicimos el taller del voto joven y también el debate de candidatos con tercero y cuarto año. La verdad que es una experiencia hermosa. En este caso le tocó a cuarto el taller, pero el próximo, en las PASOs, le toca a tercer año. Mi idea es que todos hagan esto, o sea, Oberá también haga el taller de las PASOs en la práctica 3 y también el dorado. Eso vamos a ver si termino de convencer a las profes. Es una experiencia única y ahí ustedes se dan cuenta cómo se necesitan estos talleres de formación de nuestros estudiantes, porque realmente no tienen conocimiento de lo que sucede, de, por ejemplo, en este caso, las elecciones, qué había que votar, quiénes eran los candidatos. Y es fundamental. Y nosotros lo hacemos tenemos la oportunidad de hacerlo desde nuestra materia. Nosotros no vamos a enseñar química ni física. Vamos a enseñar ciencia política. Y ahí todas las materias que se desprenden y que tenemos por competencia de título. Entonces, como dijo muy bien Sebastián, tenemos que aprovechar eso. Bueno, me fui porque sí o sí quería hacer hincapié en eso de que me dio Seba. Seba me dio el pie, él tuvo la culpa. Bueno, seguimos entonces. Estaba en, a ver si me dicen para retomar, lo último La que apuntaron. metacognición.
Ah, sí, bueno, La quedó claro cuál sería la mejor forma, entonces, de una actividad metacognitiva. Que yo, docente, ofrezco la situación problemática, llevo la situación problemática, y el estudiante tiene que resolver a partir de eso. Se utiliza mucho también, por ejemplo, a veces los casos de comparar lo que fue la Segunda Guerra Mundial y ahora cómo inició la invasión de Rusia en Ucrania, si se podría llegar a convertir en una Tercera Guerra Mundial, y si en esta invasión de Rusia a Ucrania intervienen los derechos humanos o no hay derechos humanos. Es un tema actual que a ellos les interesa y que se los logra introducir. Porque eso es fundamental para poder planificar en secuencia. Tenemos que lograr motivar al estudiante con el tema. Porque si no se motiva, realmente es lo mismo que hoy enseñemos derechos humanos y la clase siguiente enseñemos Constitución Nacional, que no tiene nada de secuencia. Ustedes me entienden cuando yo doy ese ejemplo, ¿no? De que hoy enseño derechos humanos y la clase que viene Constitución Nacional. Eso significa que el docente no preparó su clase, que no conoce su materia y que no le interesa realmente que sus estudiantes comprendan significativamente. Bien, seguimos entonces. Las situaciones, estas situaciones problemáticas que voy a tener en cuenta en la secuencia didáctica, son claves para poder llevar a cabo la construcción del conocimiento y vincular los conocimientos entre sí. Entonces, en mi planificación de secuencia didáctica voy a tener en cuenta la realidad, voy a tener en cuenta la experiencia, voy a tener en cuenta, por ejemplo, la historia personal o social que puede llegar a tener cada estudiante, y también el mundo que me rodea, ¿sí? O sea, la actualidad de Argentina, no, en cuanto seguimos con derechos humanos, no es la misma que Venezuela, por ejemplo. Y ustedes tienen que estar preparados con los ejemplos. Siempre digo eso. Ustedes cuando van a planificar una clase y tienen un tema determinado para desarrollar, tienen que pensar los ejemplos históricos y ejemplos actuales, porque todos los temas están relacionados y el estudiante puede preguntar al relacionar un tema con el otro. Entonces quizás hasta le pueden preguntar, ¿existían los derechos humanos en la Guerra Civil Española en 1936? ¿Existían los derechos humanos cuando Hitler invadió Polonia? O sea, ¿se comprende? Tengo que pensar ejemplos. Y cómo Sí. los derechos humanos en el mismo país varían en el tiempo, porque ahora hubo muchas leyes, ¿no es cierto?, nuevas que modificaron, transformaron los derechos, se agregaron derechos. Entonces, eso también. Excelente el ejemplo que da Néstor. Claramente que Argentina tuvo una evolución y una gran evolución. Si bien Argentina está dentro de los miembros fundadores de la ONU, sin embargo, nosotros tuvimos, luego de la creación de la ONU, tuvimos igualmente el régimen político autoritario del 55, en la década del 60, en el 76, a pesar de que ya éramos parte de la ONU como organización internacional que defiende los derechos humanos. Luego, se dio el retorno de la democracia y fue muy difícil que se sancionen leyes en favor de los derechos humanos desde la restauración de la democracia hasta que se consolida la democracia en 1994. ¿Cuándo volvemos a la democracia? En 1983. ¿Cuándo se considera que se consolida la democracia? En 1994, con el segundo gobierno de Carlos Menem. Y sin embargo, estas leyes innovadoras que tiene Argentina y que protegen y que defienden los derechos humanos, recién comienzan en el 2010. Entonces, tardó mucho también nuestro país. Muy bien, Néstor, tu ejemplo. Y qué importante, profe, qué importante también es estar a eso lo que Néstor habla, sí, de que hay cuestiones culturales nuevas que los chicos están, y uno no puede ser tan retrógrado, ir al aula con cuestiones que los chicos ya naturalizan y nosotros con valores de 2 o 3 generaciones atrás, hasta podemos herir, podemos lastimar, podemos limitar a cualquier alumno a que pueda tener algún aprendizaje metacognitivo. Excelente, excelente. Ahora se va a cortar, corto, y nos volvemos a conectar con el mismo link
Así les doy un ejemplo de esto que hizo Seba, ¿no? Que tenemos que tener cuidado ahora cuando ustedes vayan al aula. Y cierro y les voy a mostrar el modelo de la secuencia didáctica y con eso terminamos, pero vuelvan a conectarse, porfa, ¿sí? Dale, porfa.